Es casi imposible, por así decirlo, Sí. sanar de la noche a la mañana de un cáncer. Es casi imposible, o sea, que vayas y que te chequeen y te digan, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Te chequeen en otro lugar y que tienes cáncer. Y te lo comprueben de muchas formas, o sea, te hagan varios exámenes y te diagnostiquen, tienes esto, tienes lo otro, o sea, vamos a pasar por un proceso de quimioterapia y que después, cuando llegue ese momento, ese día cuando vas a pasar por quimioterapia, te digan, vamos a hacerte un chequeo de rutina antes de ponerte De empezar el proceso, el tratamiento, y te digan, ¿cómo? Pues, Aquí ¿será por equivocación que estás aquí o qué pasó? O sea, Ajá. no hay nada. No hay no, nada. ajá, no, aquí no vemos nada, aquí no tienes Ajá. nada. Entonces, si comienzan a hacerte otro montón de chequeos, exámenes tras exámenes, o sea, y por fin te No hay dicen, ¿sabes nada. qué? Tú no tienes nada. Sí. Que me explique la gente Que no. que no cree en milagros. ¿Qué es ¿Qué eso? es eso? ¿Qué es eso entonces? O sea, ¿De dónde viene? Ajá. ¿De dónde viene si también saben que existe un Dios? ¿Quién hace eso? Lógicamente, o sea, por las leyes de la naturaleza, eso es imposible. Ujú. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Espero que el favor de Dios esté con ustedes. El día de hoy estoy con una invitada muy especial que ha venido desde muy lejos. Tomó 2 aviones y pues me vino a visitar. Ella es Lucía Garay de Cortés. No es Garay, es mi esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto Bien. tiempo de no verte. Bien, ya hace un buen rato. Desde hace nada. Nada, segundo. Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Nerviosa? Sí. ¿Te acuerdas cuando hicimos el primer episodio de La Vida es Mucha Podcast? Cuando comenzamos en la radio. Sí, pero pues ahí nomás me escuchaban hablar. Ey, que me cuesta arrancarte a vos. Y ahora no, este es un milagro, señores. De hecho, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Es que Lucy casi no le gustan las cámaras, casi es un poco huraña a escuchar su voz, a las cámaras, a que la graben. Pero hoy sí lo logré, no sé. Cuando hablo, cuando digo algo así, no me gusta mirarme cómo ha quedado el video o Sí. escuchar mi voz después. Sí, así que va. La gente de la radio, de Radio Júbilo, se preguntaba, ¿por qué la hermana no sale? ¿Por qué la hermana? Pues ahí está la respuesta. Y ya voy a decir, esta es mi primera vez hablando. No, ya hablaba de antes, pero ¿Cómo que dice? pero esta es mi primera vez hablando. Bueno, esta es mi primera vez hablando, el video. Ya, no, bueno, yo hablaba. Ya hablaba desde Sí, que... sí, bueno, pero sí, pues estamos acá para compartir algo que creemos Dios ha puesto en nuestro corazón, algo que esperamos que también sea de mucha bendición para todos los que nos van a escuchar, todos los que van a ver este episodio, ya que trata sobre los milagros y su existencia. En este podcast va a ser un poco corto, pero creo que vamos a dejar un buen contenido. Vamos a hablar sobre la existencia de los milagros. Primero que todo, sobre qué es un milagro, sobre la existencia de los milagros, cómo poder recibir un milagro. O sea, si necesito hacer algo yo personalmente, específicamente, para recibir un milagro de Dios, de parte de Dios, o realmente no necesito hacer nada. Y luego después vamos a estar platicando sobre la experiencia que nosotros hemos tenido recibiendo milagros de Dios. Así que espero que se queden hasta el final para poder disfrutar todo este podcast, que creo que va a ser muy bueno, aparte de especial para mí. Va a ser muy bueno. Esperamos que pueda ser del agrado de todos ustedes y que a la misma vez compartan y comenten sobre sus experiencias recibiendo milagros del Señor. Amén. Pues, sí, bueno, una de las cosas que se me viene así como a mi mente al hablar de milagros es como para mí el primer milagro fue quizás pues haber nacido en un hogar cristiano,
Sí. Que toda mi vida me la crecí con mis papás, viendo cómo andaban ellos pues en la iglesia y ser guiada por padres que me enseñaron eso, como el milagro de la salvación. Pero además de eso, pues es algo que pues agradecida todos los días con Dios, porque cuando nos levantamos es un milagro. Sí. Cuando tenemos salud es un milagro. O sea, ¿cómo no hablar de los milagros? Si cada día es un milagro, que estemos de pie, que estemos sanos. Exacto. Y quizás a lo mejor nosotros, no sé, las personas cercanas nos conocen que tenemos momentos de hablar nuestras cosas, como llevarnos bien, y incluso con nuestros hijos, pero cuando hablamos cosas de Dios entre nosotros o nos ponemos a hablar temas así, no sé, entra una seriedad como que ya nos ponemos bien serios al ponernos a recordar de dónde Dios nos ha traído, cómo Dios nos ha traído cosas que hemos vivido, a pesar que ya no somos pues tan jóvenes, tan jóvenes de como cuando nos juntamos, pero dentro de estos años, porque hay personas que pues están juntos ya hace de más años, de años, quizás unos 30 años juntos, aparte de los años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos nosotros? Nosotros creo que siempre le aumento o le quito. A ver, ¿cuántos años tenemos? Como por 15 o de 14, ¿no? No, no, estamos desde el 2010. Eso para las sí, para fechas, sí, se me olvida todo. Supuestamente son las mujeres las que se recuerdan, pero yo no. Y que le están recordando a los hombres, que recuerdas lo que hiciste en tal fecha. Pero en ese caso... no, pero depende de qué fecha, Sí. No, pero también para las cosas de aniversario, ¿no te acordás? No me acuerdo. No, ¿cuándo? De hecho... ¿Qué pasó hace un par de días? Hasta ahorita me acabo de acordar. El 26 de marzo. Hasta ahorita me acuerdo. Cumplimos aniversario de habernos casado. ¿Cuántos aniversarios? Fue el 2016. No, fue el 2016. El 2016, Lucía, lo tenemos en el anillo. El 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 7 años de habernos casado, digamos, haber hecho la presentación en la iglesia. Ajá. Porque realmente de habernos casado por las leyes terrenales, ya tenemos desde el 2012. Ajá. Ya tenemos más años. 2012, tenemos 11 años. 11 años tenemos de haber casado. 11 años. Y un año nomás de estar... Es que decimos desde el 2010 porque el 2010 nos acompañamos, juntamos. Yo tenía 18 años. Vos tenías como 17 por ahí así. 16. No, 17. Entonces, 16. Sí, entonces luego después venimos a los caminos del Señor. Y ya tratamos de hacer las cosas bien. Yo tenía como 19, 20 años casi. Y ya pues bueno, esto no es para estar dando explicaciones de nuestra vida privada. pero el punto de lo que voy es que sé que pues hay personas de que tienen 30 años, 40 años y quizás a lo mejor van a decir apenas empiezan, tienen un poquito tiempo, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a pensar cómo hemos vivido nuestras vidas, cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, no se nos ha hecho fácil. No realmente. No se ha hecho fácil y eso es un milagro. Pienso, sí. como mantener a tu familia junta es algo que tanto como de un lado como del otro hay que echarle ganas de ser prudente a veces, someter cosas que tal vez a mí no me gustan, mejor he aprendido a someter cosas en mi interior, a decir, a estar peleando por lo mismo, porque, o sea, son cosas que te vas aprendiendo conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años. Sí. Porque si no, por tu orgullo puedes destruir algo. Sí, es que es una de las causas, una de las razones por las cuales quizás hay separación, aparte de
de infidelidades y toda esa cosa es el orgullo. El orgullo, no. El orgullo, porque el no querer ceder. Ujú. Cuando el orgullo gobierna en un matrimonio, está propenso a separaciones, porque problemas siempre hay en los matrimonios, siempre hay pleitos. Yo creo que no hay matrimonios así perfectos en el aspecto de que nunca hayan peleado. No, siempre discutimos. Sí. En realidad somos como ustedes. Siempre hay bueno, hoy conmigo es como cuando estoy enojada, hay silencio total en la casa. Sí. Y antes no, como al principio siempre había como que aquello de querer seguir discutiendo, pero ahora no, es señal conocida cuando estoy enojada, que hasta no sé, todos saben cuando estoy enojada que la tía Lucy no habla. Sí. La tía Lucy, la mami no habla. Todos dicen, oh, mami está enojada. O sí. Que, no sé, son cosas que se van aprendiendo a someter. Sí. Porque cuando uno está enojado con una palabra que dice puede ofender más. Puede dañar, sí. Y la otra persona daña más. Y lo que pasa es que uno, cuando se le pasa el enojo, se arrepiente de haber dicho lo que ya ha dicho. Y quizás esa palabra ha ofendido, ha causado bastante estragos en la persona. Entonces, si ya me lo dijiste, así. Es un milagro llegar hasta aquí. Sí, no, la verdad, hermanos, un nosotros no nos consideramos como un matrimonio perfecto. Y yo hasta el día de hoy no me considero capaz de dar como consejos, como alguien se atreve. Ya tengo un año de casado, ya tenemos un año de casado, así que ahora vamos a darles un par de consejos. No, yo no me siento capaz para hacer eso. Pienso que llegamos a edad adulta y siempre aprendemos. Sí. Siempre vamos a seguir aprendiendo. Nunca nos vamos a creer que ya yo lo sé todo porque ya tengo tantos años. ¿Qué me vas a decir? O no recibir un consejo de alguien que nos pueda aconsejar. Solo porque no, si yo ya llevo tantos años. Tampoco, ajá. Yo creo que una persona, o sea, inclusive una persona también que va comenzando, también puede dar un buen consejo. Un buen consejo que nos puede servir a todos. Sí. Pero bueno. Los milagros existen. Sí, los milagros existen. Y los milagros existen y pues aquí seguimos. Sí, bueno, yo quería dar una breve definición de lo que es un milagro, que de hecho anoche estuve estudiando un poco sobre eso. ¿Qué es un milagro? Yo podría decir que un milagro es algo que en realidad no puede explicarse, porque, bueno, vos y yo sabemos por las cosas que hemos pasado, igual es inexplicable porque estemos todavía juntos, tengamos una familia. Igual forma, los milagros que Dios ha hecho, que es el que vas a platicar, sobre que no podías tener hijos. Entonces, cosas que médicamente te habían dicho de que era casi imposible. Entonces, un milagro lo podríamos definir como algo que no se puede explicar. Y también como hablar de un milagro, no específicamente te vas a quedar como ¿enfrascado? Enfrascado. Lo quita. No, dale. Ajá, como en un tema. No podés, como en otras palabras, no podés encerrar la palabra milagro en un solo tema. Dios hace milagros solo en esta área. No, o sea, te tenés que meter y ver que Dios es un Dios de milagros, la verdad. Sí, es que cuando hablamos de milagros, abarca generalizamos todo. Sanidades. El mundo es un milagro, la desde el Génesis, el principio, un milagro, cómo se crearon las cosas en el mundo, un milagro. No podemos quedarnos nomás en un tema. Hay milagros de sanidad, milagros de muchas áreas. De todo tipo, muchas áreas. Hablar de milagros, sí existen los milagros. Sí, o sea, la pregunta que iba es, ¿qué es un milagro? Un milagro no puede explicarse. Y prácticamente un milagro tiene que ver con la intervención divina. O sea, es algo que no se puede hacer humanamente. Es algo que es imposible humanamente. Algo que en realidad digas, wow, esto tuvo que ser Dios. Porque humanamente era imposible. Entonces, el segundo punto es, ¿existen los milagros? Sí.
De igual forma yo creo que sí también, Existe. pero a lo largo Cada segundo. sí. Y es también que a lo largo de toda la escritura nos encontramos con milagros. Los milagros han estado presentes desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia. O sea, toda la Biblia está llena de milagros. O sea, que la vida de Jesús estuvo llena de milagros. Cómo Jesús anduvo sanando enfermos, resucitando muertos, alimentando a miles. Todo fue producto de milagros. Y también algo que agregó es que, o sea, ustedes cosas mayores harán. Entonces, de ahí no solo se refería a hacer cierto tipo de cosas, sino que también abarcó los milagros también. O sea, porque una de las cosas por las cuales se le caracterizaba o se le conocía a Jesús era porque Él sanaba. Es porque Él hacía milagros, Él concedía favores. Entonces, si el Señor dijo de que nosotros haríamos cosas mayores, o sea, sus seguidores harían cosas mayores, es porque da por sentado que en el tiempo futuro, en los tiempos futuros, también seguirían existiendo milagros, porque hay personas que creen que los milagros se terminaron hasta con los apóstoles. Los milagros llegaron hasta el primer siglo, o sea, el tiempo de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Pero no, los milagros, o sea, Jesús dijo de que nosotros haríamos cosas mayores, sus seguidores. Y hoy en día podemos ver cómo Dios sigue obrando a través de muchos siervos de Dios. Dios sigue obrando en las iglesias, Dios sigue sanando enfermos con enfermedades terminales. O sea, no podemos dudar de la existencia de los milagros. De un Dios de milagros, porque tal vez hay personas que piensan de que, como decías, que los milagros ya... Sí, hay gran parte, inclusive de cristianos que son escépticos a los milagros. Ellos siempre tratan de darle una respuesta lógica al porqué de pasan las cosas. Ajá. Sí, y en eso me pongo a pensar y digo, si las cosas son así como llegamos al punto de milagros de sanidad, para esas personas que no creen que todavía hay milagros. Porque cuando a una persona le está fallando los pulmones o le está fallando otra área de su cuerpo que solo Dios la puede mantener sana, la puede mantener con bien, estas personas no pueden hacer nada. Y andan comprando oxígeno, compran un riñón. ¿Cuánto vale hacer un trasplante de un riñón a otra persona? Es un milagro de que Dios nos tenga sanos nuestros órganos. Entonces, ¿cómo van a pensar en que ya pasaron los milagros? Es bien. Sí, ya respiramos, si andamos bien, tenemos todo bien, es un milagro. El que estemos de pie es un milagro. Sí. Es un milagro. No sé, no me imagino qué pensarán estas personas. ¿Cómo pensarán de que ya con tanta evidencia médica, que cuánto cuesta? O sea, ponerse a pensar, hacer números, cuánto valen mis riñones, cuánto valen mis pulmones, mi sangre, que mi sangre esté bien, que mi pelo esté bien, incluso que todo esté bien, el caminar. Una silla de rueda, no sé, la gente no sé cuánto paga por una silla de rueda, pero que tengamos nuestros dos pies es un milagro, que podamos dar un paso es un milagro. Todavía existen porque caminamos, existen, y tal vez decir, sí, pero hay personas que no lo están haciendo, hay personas que están enfermas, hay personas que ahorita quizás no gozan de eso, de lo que quizás yo estoy hablando, que nosotros tenemos, esas sanidades, evidencia de que Dios es el que te mantiene de pie, pero está ahí para que como para que reconozcamos que sí hay un Dios. Es que, ahí. Y como valorar eso que Dios nos está dando, valorar el día a día, valorar todo lo que tenemos. Sí, y es que no hay que irse muy lejos para afirmar de que los milagros existen. En nuestro alrededor tenemos gente conocida de cómo Dios los ha sanado de cáncer, enfermedades terminales, cómo Dios ha hecho milagros financieros inclusive, cómo Dios ha sanado personas. O sea, eso me impacta, eso médicamente.
es imposible, es casi imposible, por así decirlo, Sí. sanar de la noche a la mañana de un cáncer. Es casi imposible, o sea, que vayas y que te chequeen y te digan, oh, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Te chequeen en otro lugar y que tienes cáncer. Y te lo comprueben de muchas formas, o sea, te hagan varios exámenes y te diagnostiquen, tienes esto, tienes lo otro, o sea, vamos a pasar por un proceso de quimioterapia y que después, cuando llegue ese momento, ese día cuando vas a pasar por quimioterapia, te digan, vamos a hacerte un chequeo de rutina antes de ponerte De empezar el proceso, el tratamiento, y te digan, ¿cómo? Pues, Aquí ¿será por equivocación que estás aquí o qué pasó? O sea, Ajá. no hay nada. No hay no, nada. Ajá, no, aquí no vemos nada, aquí no tienes nada. Entonces, si comienzan a hacerte otro montón de chequeos, exámenes tras exámenes, o sea, y por fin te No hay dicen, ¿sabes nada. qué? Tú no tienes nada. Sí. Que me explique la gente Que no cree en milagros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso entonces? O sea, ¿De dónde viene? Ajá. ¿De dónde viene si también saben que existe un Dios? ¿Quién hace eso? Lógicamente, o sea, por las leyes de la naturaleza, eso es imposible. Ujú. Pero, como decíamos, para Dios no hay nada imposible. Y de hecho quería leer este versículo. Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Y dice, nada hay imposible para mí. Es que para Dios no hay nada No hay imposible. nada imposible. Para Dios absolutamente nada es imposible. Nada. Y como estábamos diciendo, la negatividad sí puede afectar los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Totalmente. Ser negativo. Porque Sí. también hay como una lectura donde dice de que él como que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en las Sí. personas. Entonces, las personas que se cierran a decir de que ya no hay milagros o que Dios ya no hace milagros, no sé qué estará pasando. ¿Será que no están recibiendo milagros? Pienso que sí, porque si ellos hablan, respiran, miran, tienen milagros evidentes en su vida, que quien se los está haciendo pues es Dios. Es Dios. Entonces, Ujú. el tener la vida, el que Dios nos haya creado de la nada, es un milagro. Sí. Solo eso es un milagro. ¿O cómo le llaman a eso? Es que ellos creo que basan su creencia en que unas personas cómo luchan con enfermedades y que no pasa nada. Y creo que es al siguiente punto que vamos a ir, que es Sí. ¿Qué se necesita hacer o qué necesitamos hacer para que Dios nos conceda un milagro? ujú. Porque también hay otra parte de personas que creen que es necesario hacer algo y otras que no, Ajá. que piensan que no se necesita hacer algo. Pero pienso que depende de qué estemos hablando, Depende. Yo del creo tema. que no debemos generalizar Ujú. y decir no necesitas hacer nada, porque hay casos Que sí. específicos en los cuales Dios en la Biblia manda a ciertas personas a hacer algo para recibir un milagro. Un milagro. Así que esto creo que depende. Tampoco podemos decir o generalizar y decir, ¿sabes qué? Para poder recibir el milagro que tú estás anhelando, tienes que ir a orar 21 días o ayunar 21 días, hacer esto, hacer vigilia, hacer lo otro, porque tampoco. O sea, creo que esto depende, como vos decías. O sea, Sí, depende del tema. sí, Depende mucho de lo que cada estemos situación. hablando, sí. Ajá, cada situación. Porque, no depende mucho de a veces sí depende de lo que Dios quiere, como la capacidad de tu milagro. ¿Para qué lo vas a necesitar? ¿Qué debes de hacer? O sea, Dios sabe. Y ahí te va revelando qué hay que hacer. Pero hay veces que no. Hay veces que incluso hay personas que quizás no están ni pidiendo Pues, ni pidiendo llama. quizás, pero saben que la necesidad está, y Dios toma el control y dice, oh, él necesita esto en su vida, y sin esperarlo, sin saber, pues Dios te concede un milagro sí. también. Exacto. Yo creo que, o sea, partamos también de que Dios es un Dios
soberano. Ujú. Es decir, Él decide, a la última hora Él decide si concedernos el milagro o no concedernos el milagro. O sea, Él a la última, Él es quien decide si nos concede. Nosotros podemos pasar mucho tiempo orando y orando y pidiéndole a Dios, y el Señor nos puede decir, igual como le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Ujú. O sea, Pablo estaba rogándole porque le quitara el aguijón. La verdad, desconocemos qué fue realmente, ¿verdad? ¿Qué fue? Si fue algún problema de enfermedad o algo, qué es lo que le estaba atormentando a Pablo. Entonces, el Señor no le concedió el favor, no le concedió el milagro. El Señor lo que le dijo es, bástate de mi gracia. Entonces, con varios, o sea, con Moisés también, que le estaba rogando que entrara a la tierra prometida, que le permitiera entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, ya no hablemos más de eso. O sea, qué tremendo. O sea, y fueron tremendos hombres de Dios. O sea, como para decir, hey, este ha hecho este ha evangelizado, ha ganado miles de almas, ha hecho esto, ha predicado en tales lugares. Grandes siervos de Dios a los cuales Dios le dijo, ¿no? Qué tremendo. Sí. Y vemos otro puñado. Pensé que me decía a mí, no. No. Yo te iba a decir, sí, todavía sigo. Y vemos a otro puñado de personas que inclusive nos incluimos nosotros, cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero es que yo creo que a la larga es Dios quien decide y Dios sabe. O sea, hay veces que Dios nos va a decir no. Hay veces que la respuesta de Dios no va a ser la que nosotros anhelamos, la que nosotros esperamos, porque de hecho nosotros todo queremos que Dios nos conteste. Sí. Cuando le pedimos que, oh Señor, provéeme para esto, Señor, dame esto, dame lo otro, todos queremos que sí. Pero en quiénes nos convertiríamos cuando Dios nos concede todos nuestros caprichos? Pienso que viéndolo así, en como hijos malagradecidos, quizás que no supiéramos valorar. No supiéramos valorar lo que es un milagro, lo que es que tu padre te regale algo. ¿Qué pasa cuando nosotros a nuestros hijos le damos todo, siempre? A todo lo que nos pide se lo damos. No valora. Lo hemos visto con uno de los niños. O sea, cómo tira las cosas, cierto. Como que ya no lo ocupa. Ya le compramos una vez una paleta, parece, ¿verdad? La paleta, sí. Sí fue paleta, Fue una paleta. Y que no le gustó y la tiró. Una paleta de las que salvadoreña, se la compramos aquí. La paleta me costó como casi $5. Sí. Y la paleta de las que valen allá como 2 coras. Dos coras. Y solo le di una chupadita. Y aquí me costó casi $5. Le digo, ¿cuántas paletas hubiésemos comprado con este $5? Pero si yo solo porque no le gustó al niño, la botó, tírala. No, luego lo castigamos por eso. Sí. No le compramos nada, solo a su hermanita. Sí. Y él veía y decía, ¿por qué a mí no? Y duele, porque yo creo que a Dios también le duele cuando nos ve así, que nos está apretando y a decir, ya, ahí lo estoy, pero nos está moldeando para que aprendamos a valorar, porque a mí me dolía ver a mi gordito cuando veía que a su hermanita se le compraba y él no, y ahí tenía que andarle recordando yo, ¿te recuerdas por qué? $5 la paleta, 5. Creo que me costó. Bien, sí. Podríamos comprar una caja de paletas con eso. Una caja de paletas, pero él porque eran paletas salvadoreñas quería probar las paletas. Entonces sí, de igual manera nosotros cuando nosotros, si Dios nos contestara todas las peticiones, si Dios, cada petición que nosotros le hiciéramos al Señor, Él estuviera constantemente ahí, sí, creo que no entendiéramos, no valoráramos realmente todo lo que Dios hace con nosotros. Y a veces no es porque no se tenga, como por decir, lo estoy castigando porque no tengo para comprarle. El ejemplo que pusiste. A lo mejor sí teníamos para comprarle a los dos, pero queríamos que él aprendiera algo. Exacto. Y Dios así es. A lo mejor puede hacerlo, pero sabe que no me conviene el milagro que yo le estoy pidiendo. Y quiere enseñarnos algo. Sabe que ese milagro me va a llevar a quizás alejarme de él. O a portarme arrogante con las demás personas porque ya tengo lo que yo estaba pidiendo. A sentirme mimada. A sentirme que, yo soy la favorita. Como, no sé, he visto unos memes que... Bueno, no son memes, sino que personas que dicen... Suben su foto ahí toda desordenada y todo dice... La niña de sus ojos, algo así.
Como la niña de Society. Ajá. Tremendo, pero nada. Así como, sí, como Entonces como que a sentirnos así como los favoritos. Ajá, los favoritos de Dios. Dios algo me que... contesta así o así y todo lo que yo quiero. Sí. Igual a un niño así. Un niño se crece como que, no me importa, lo tiro o no me gusta este juguete. Toma, mi papá me compró otro, mi mamá me compró otro. Ajá, no. A veces es porque Dios nos quiere enseñar algo. Sí. El no de Dios no todo el tiempo va a ser el sí que esperamos nosotros. Sí, la respuesta de Dios no todo el tiempo va a ser sí. No todo el tiempo vamos a ver los favores de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no haga milagros. Sí, así. Porque lo que pasa es que muchos, cuando no reciben un milagro de Dios, cuando la respuesta no es la que ellos esperaban, ellos se enojan con Dios. Y es por eso que decía que nuestra fe no debe estar basada en los milagros. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. O sea, en Dios realmente. ¿Quién es Dios? No en los milagros, porque un día Dios nos puede contestar. Dios nos puede contestar y nos puede responder, digamos, a favor nuestro. O sea, nos puede conceder el milagro, pero otras veces no. Y debemos entender ese cuando lleguemos a ese punto. O sea, no todo el tiempo Dios va a decir sí. Pero realmente, o sea, tenemos otros casos en los que Dios también ha pedido algo para conceder el milagro. Para completarlo. Pero como, no sé, no recuerdo muy bien, pero hay un como, no sé si es Santiago, creo que habla de un, como quien que habla de eso y dice que como que mostremos nuestra fe, que, o sea, como que nos movamos en fe, y Dios nos va a mostrar sus obras por nuestra fe, como que también necesitamos a veces trabajar en eso, no solo estar como esperando. Sí. Y pues las cosas no es un sí ni es un no, de decir sí necesito hacer algo o no necesito hacer nada, sino que todo va a ir como balanceado. Sí. Balanceado. Un equilibrio, sí. Sí. Balanceado y aprender pues a confiar en Dios y al final, como dicen muchos, si tenemos alguna duda le preguntamos a Dios cuando llegamos. ¿Por qué no lo hiciste? Y él pues va a saber qué decirnos, fue por esto. Pues hay cosas o incluso pues lo puede hacer ahorita, nos puede decir, por esto y esto, nos hace entender. Sí. Nos hace entender, se nos revela y ya nos hace entender por qué no. ¿Por qué razón? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no recibimos? No recibimos ese milagro. Sí. Sí. Pues yo me meto mucho como lo que es cuando hablamos de milagros, en lo que es el milagro de la salvación. Mucho. Al nomás y escucho milagros, lo primero que escucho es como que el milagro de la salvación. El milagro de la cruz, el milagro que alguien murió por mí sin merecer nada, sin yo pedírselo. Él me buscó a mí, porque yo no tenía ni entendimiento. Y algo que me lleva como a las dos cosas como relacionar las dos cosas de milagros, en lo personal, es que Dios me regaló el milagro de la salvación. Y después de eso, como que al hablar otra vez de milagros, como que lo mete en mí, cuando habla de que, como que dice que su embrión vieron, ¿cómo es? Mi embrión vieron tus ojos. Y ni aún estaba formado, dice, cuando él ya sentía como eso, que estaba en contacto con Dios. Es como un salmo, pienso. ¿Sí? Salmo. Sí, mi embrión vieron tus ojos. Ajá, ese me gusta porque siento que como que... sí, Salmos 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ajá, me gusta porque o sea, es que yo a veces hasta le he dicho a Dios, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué soy? Sí. Para que Él siga como buscándome. Yo, en lo personal,
yo siento que no sé si hay personas que se vayan a identificar con esto, pero yo siento que en lo personal no puedo hacer nada malo porque nada de lo malo que hago sale bien. No, no sé, soy mala haciendo lo malo. Soy mala haciendo lo malo porque siento que como que Dios ahí está, como diciéndome no. Y por eso siento que el milagro de la salvación es para mí. Yeah. El milagro de la salvación es para mí. Es uno de los milagros más grandes que yo puedo ver en mi vida. Que a pesar de errores, a pesar de cosas, ya llevamos cuántos años de... Bueno, yo toda mi vida me crecí siendo cristiana. Asistiendo a la iglesia. Asistiendo a la iglesia, viviendo desde... Pues mi mamá, yo soy la última de mis hermanas. Mi mamá desde pequeña, ella fue maestra de escuela dominical. Uh-huh. Mi papá también. Yo creo que mi papá desde sus 28 años fue cristiano. Casi como la edad que tenemos. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, pues ellos se crecieron, se casaron. Ajá. En un, o sea, ambiente cristiano. Sí. Pero yo pienso que aparte de eso, pues Dios marcó mi vida con ese milagro y no está de más pues decir que gracias a las oraciones de mis papás, que quizás también por eso Dios no me ha soltado, aunque sí. Yo me he querido soltar, Dios no me ha soltado, uh-huh. Porque cuando yo no tenía entendimiento, de 11 años a los 13 años, me alejé un poco de Dios. Uh-huh. Me alejé bien, me recuerdo, de 11 a 13. Luego ya empecé como a ir otra vez, pero no como ahora. Uh-huh. Que ahora yo tengo entendimiento y puedo decir de que desde el 2012 que nos acercamos a la iglesia, lo puedo contar como un milagro de salvación uh-huh. en mi vida. Yeah. Hay una alabanza que se llama como poema de salvación, algo así. Cristo moriste en una cruz. Y esa alabanza pues me gusta porque te habla de que el que seamos unas personas que nos sintamos el privilegio de sentirnos escogidos por Dios, sí. Es un milagro, porque no cualquier persona lo siente. Es tremendo. Hay personas que se les hace fácil descarriarse, decir, oh, ya no voy a la iglesia, o decidir ya no ir más. Uh-huh. Y digo, ¿cómo se les hace de fácil? Si cuando están sirviendo en la iglesia se ve tan bonito, uh-huh. Y a ellos se les hace fácil decir, no, ya decidí no seguir, ya no seguir, se hace. Sí. Pero a mí en lo personal no se me hace fácil. A mí no se me hace fácil. Uh-huh. Siempre tengo una lucha con querer ser dedicarme como a mis hijos, una persona normal. Diría, en no estar así como en estas situaciones. Uh-huh. Pero siento que está en mí algo más que no me, como que tengo que retributario, se dice, como cuando recibís algo. Retribuir, como que recibí el milagro de la salvación, pero siento como que Dios me... Como sentís un llamado a hacer algo en respuesta por lo que Él ya hizo por vos, algo así. Como en retribuir. Ajá, retribuirle algo. No sé, no me siento bien con solo decir, oh, Dios ya me hizo salva, soy cristiana, iglesia, ajá. Vivo una vida así y todo. Sentís como que debes de hacer algo. Hacer algo. Ajá. Igual forma, yo siento lo mismo. Yo no me conformo con estar sentado en la banca. Y no es que digamos que me guste estar ahí. No. O sea, que pongamos así como de menos el que está así tampoco. O sea, no ellos saben el trato que Dios tiene con ellos. Sí. Uh-huh. Pero hay algo que pasa cuando una persona Dios la escoge para realizar algo. Uh-huh. Entonces hay algo que no lo deja en paz. O sea, uno puede estar, bueno, voy a la iglesia, voy a los cultos, hago esto, oro en la casa, oro en la iglesia, ofrendo, diezmo, estamos bien con mi familia y todo, pero todavía sigo sintiendo eso como que me llama a hacer algo por las cosas uh-huh. de Dios, hacer algo por la obra de Dios, hacer algo por Dios. Siempre existe eso en las personas que han sido llamadas a realizar algo extra de lo uh-huh. que ya normalmente están haciendo. Uh-huh. Siempre hay ese fuego como que quema, ¿verdad?
Y podemos platicar con otras personas y van a contarnos la misma experiencia. De que yo siento esto. Y aparte de congregarme, aparte de hacer esto, de servir en iglesia, yo siento de hacer algo más. Sí. Y creo que son esas personas las que después las vemos como pastores, líderes, haciendo cosas grandes para Dios. Sí. Y es que cuando nosotros obedecemos al llamado de Dios, o sea, Dios nos lleva muy lejos. Así. Sí, pero bueno. Y a veces, sí, a veces sí nos lleva lejos, pero no como pues lo pensamos. Ajá. Ahí vamos como en los caminos, a veces bien, a veces vamos que ya no, decirles ya no podemos. Sí. Ya, a veces nos pasa por el desierto, a veces nos pasa por pastos frescos. Sí. Pero es para adaptarnos, para que nos adaptemos como con las estaciones del tiempo, ¿verdad? Todas esas experiencias, de alguna u otra forma, cuando lleguemos al cumplimiento de nuestro propósito, las vamos a ocupar para la misma vez ser de bendición a otros. Sí, porque han habido cosas que tal vez hemos hablado que a veces yo digo, ¿por qué hablo así? ¿Por qué digo eso? Como bueno, no estoy hablando malo, ¿verdad? Uh-huh. A veces digo, ¿por qué siento eso? Como no sé cómo explicarlo. Cuando decís algo, como aconsejas algo. Sí, porque yo siento que de mí no puede salir algo bueno. Y a veces digo, ¿por qué? Yo le dije eso a esa persona. Pero ¿por qué se lo dije? Ajá. Pero también hay ocasiones donde también digo, sí me pasé al decir cosas malas. Uh-huh. O sea, son etapas, son como altas, bajas, pero pienso que lo importante es no quedarte como que, o ya la regué, me quedo aquí, o ya no doy más, aquí me voy a quedar. Yeah. Y estacionarte ahí y decir, mejor que me llegue aquí la muerte, no me levanto, ya no hago nada. Pero cuando acordamos estamos arriba y ni entendemos por qué. Sí. O cómo llegamos a este nivel. Sorprendentemente llegamos a... Así como dice aquí mi primo, el buen Héctor Díaz. dice, la vida es como una chicagua. Eso estás te arriba, impactó de Héctor. Mañana estás abajo. Sí, vayan a escuchar el podcast ahí todo un poco. Hay que invitar a Héctor a uno conmigo a ver qué. Sí. Ya lo va a ver cuando lo vea. A ver qué. Le voy a mandar el clip. Ajá. No, pero sí, hay cosas en la vida que a veces te sirven como para decir, no debo de hacer eso. O para ver también que Dios te hace ver la capacidad que ha puesto. Sí. A veces no lo creemos lo que Dios nos ha puesto, pero hay capacidad en todo. Sí. En todo. Y hablemos de ese proceso que pasaste. Pasamos prácticamente esperando un bebé. Un bebé, pues. Pasamos como alrededor de 6 años esperando. Alrededor de 6 años. Y fue un desierto prácticamente. Sí, es como te estaba diciendo que siento que al hablar de mi vida cristiana desde el 2012, siento que meto mucho lo que es el milagro de la salvación que Dios hizo en mi vida, porque yo no quería nada con Dios. Yo no quería nada con Él porque estaba alejada de Dios, a pesar que yo tenía una vida con Dios. Sí. Y lo relaciono mucho con las sanidades físicas. Yo veo a Dios y para mí las sanidades que Dios hace, para decirte de que, bueno, pienso que sos testigo y tu mamá sabe que casi todos tienen aquí como su lugarcito donde tienen la medicina, donde tienen ahí todo lleno de para el dolor de cabeza, sí, por si me duele, o para esto por si me llega a doler. Yo casi como que soy muy alérgica a las pastillas. Que ahí a depender de una pastilla, y no digo que está malo porque te ayudan, tampoco digo que es malo, pero en lo personal yo a Dios lo pongo como que el número 1 para mí en todo, antes que un doctor, antes que cualquier cosa. Hasta los dolores de cabeza a veces me dan, yo no pienso en tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, sino que lo que me dan ganas de hacer a mí es como que un limón, un poquito de agua, y me lo tomo y teniendo la esperanza en que se me va a quitar.
pero confiando Dios. En Dios. Sí. En Dios y no tener como eso de ahora por los niños sí a veces que hasta a veces tu mami me dice no tenés nada para los niños, es que no siento eso, no siento eso de tener como el montón de pastillas sin que me duela. ¿Para qué digo voy a comprar algo para el futuro? Porque entonces yo misma ahí tengo guardadas el montón de pastillas porque sé que me va a doler la cabeza. ¿Por qué no activar tu fe? Al contrario. O sea, ahí ya es como hablando de que yo estoy haciendo algo para recibir, activando mi fe para recibir algo. Esto me acordó de una pasada que contó un pastor que me causó mucha risa en realidad, como lo contó, y tenía mucha razón lo que decía él. Él decía de que a una persona le llamaron para pedir oración, y porque llevó a su familiar al hospital y estaba bastante lleno y no había camillas. Entonces el familiar pidió oración a no sé, quizás a una radio para que le lograran conseguir una camilla. Entonces le digo, bueno hermano, le digo, sí. Y pide oración para eso, ¿por qué no pide oración para que Dios lo sane? Ajá. O sea, es tremendo. La fe a veces la activamos para otras cositas así chiquitas, pero, o sea, entonces... Sí, porque es como te estoy diciendo, ¿por qué no le ponen la otra corita, hermano, y ajustamos para la sanidad? Para la sanidad mejor, o sea, te digo, ¿verdad? Sí. Muchas veces nosotros, te digo. Sí, porque, yo eso digo, ¿por qué voy a comprarme estas pastillas si ahorita no me está doliendo? Si ahorita no lo estoy sintiendo, ¿por qué no activo mi fe y decir, no me va a doler? Sí. Pero a veces activamos más el otro lado, la camilla. Oramos por la camilla y no oramos por el milagro. Ajá. Que estamos por la sanidad que necesitamos. Y eso es donde yo relaciono pues estas dos cosas, el proceso que pasamos. Sí. Pues nunca me esperé eso de pasar así. Como a lo mejor como papá tenés otro punto de vista, pero yo como mamá siento que tengo tengo como otra también, como otro sentir, ¿verdad? Como diferente sentir. Pero en lo personal, siento que sí fueron 6 años donde el primer año pues no estábamos como que conocedores de las cosas de Dios. Sí. A lo mejor sí sabíamos, pero no esperábamos. No habíamos entregado nuestras vidas a Dios realmente. No esperábamos el milagro de un hijo. Todavía no lo esperábamos, estábamos muy jóvenes y no queríamos, no anhelábamos en ese momento un bebé prácticamente, o sea, porque nuestra mentalidad estaba en otra onda. Sí, porque como digo yo le doy gracias a Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Ajá. Porque en el tiempo que Él nos vino a dar a nuestra primer niña, yo ya tenía 23, ya tenía 24, una edad donde... ¿te imaginas que nos hubiera dado una bebé cuando recién nos juntamos? Sí, cuando andamos en fiestas. En fiestas, ¿qué hubiese visto? ¿Qué hubiese visto? ¿Qué cosas no hubiese visto en nosotros? O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Aunque yo no lo entendía. Ahora lo puedo decir, pero yo no lo entendía. Porque después de un año, cuando ya yo tenía 18, nos casamos. Sí, ya empecé como cuando el doctor... Fuimos al doctor, porque sí fuimos al doctor. Médicamente, pues el doctor dijo de que no íbamos a poder tener hijos tan fácil. Que era casi imposible. Casi imposible, que sí le íbamos a intentar, porque como un órgano en mí no había crecido. O sea, los doctores examinaron, miraron y dijo que lo tenía chiquito. No me recuerdo porque también pues por lo mismo estábamos jóvenes, no le puse como mucha atención. Mucha importancia. Pero fue que algo en mí no había crecido. Estaba como... Regularmente. A la edad que yo tenía ya lo tendría que haber tenido más desarrollado. Pero a esa edad lo tenía como de una niña chiquita, 8 o 9 años. Y yo ya tenía 17. Entonces dijo el doctor, no, pues se quedó así. Ya no creció, ese órgano no creció. Entonces lo que él dijo que iba a intentar, como un... Me estoy cansando bastante porque ya ando... Es más, creo que ahora no. Creo que ahora nace, pero ya. Ajá. Entonces,
Ajá, dijo que no, pues como que íbamos a hacer el intento de ver si se podía. Sí, se podía. Pero iba a ser muy riesgoso, porque no iba a poder ni caminar ni 2 cuadras. Si se... ¿Cuánto serían 2 cuadras en millas? No. No, pero menos. Menos de una milla, menos. Sí. Un cuarto de milla. Un cuarto de milla, o sea, no caminar como 2 calles seguidas. 2 calles seguidas, porque iba a haber como amenazas de aborto, y que eso iba a estar en reposo y en tratamiento, y el tratamiento no iba a ser tan barato, o sea. No, estábamos hablando de cada mes hasta que se fuera dando el resultado, y cada mes el tratamiento era de 600, y estamos hablando de ¿cuántos años? No, 700. De años, como 600 y algo, alrededor de 700 años de que ahora hablar de ese dinero es como decir, oh, no es nada, ¿verdad? Pero antes te hablaban de $600 al mes. ¿El tiempo hablando? ¿Y el lugar? Sí, el lugar, pues cómo íbamos a tener acceso en El Salvador a esa cantidad de dinero. Sí. Entonces prácticamente nos dijeron de que era casi imposible. En lo económico, en la fe, o sea, a pesar en todo estábamos fregados, pero pues no teníamos ni conocimiento de que había un Dios. Aunque tuviéramos el dinero, no nos daban la seguridad de que sí se iba a lograr. Nos dijeron de que había bastante riesgo, a pesar de que de que te practicaran lo que te iban a practicar para que lograras quedar embarazada. Sí. Y para mantenerlo y llegar a ese momento de dar a luz, iba a ser algo casi un milagro. Pero o sea, no lo hicimos. No, y ahí fue donde fue que ya al año de, bueno, casi los 2 años porque eso lo hicimos recién y nos juntamos de ir al doctor, ¿no? Y pasaron como... Casi año y medio a 2 años. Ajá. Ya en mí sí había una preocupación, porque yo ya tenía a mi sobrino, que ahora es su papá legalmente. Ya tenía a mi sobrino, y a mí yo lo cuidaba a él como que era mi niño, o sea, mi hijo. Y mi hermana, me recuerdo que siempre había como esas ciertas cosas de que yo quería estar como que más que ella. Obvio que ella era su mamá, pero yo tenía un amor hacia él como que era mi hijo. Y yo por él, si eran lloradas las que yo daba. Sí. Yo me recuerdo que y ahí se me fue entrando, ya tenía como 19 años. Ya como que el sentimiento me iba creciendo, como que del querer un bebé. Tu propio bebé. Mi propio niño, de cuidarlo, y porque me dediqué a él. Y pues la gente, pues los vecinos veían cómo lo andaba en todos lados, como mi niño. Entonces el sentimiento andaba en mí, crecía y crecía. Me recuerdo que sí, ya entró como ese deseo de querer tener un bebé de 19 años, ya sí, y empecé a orar. Y ahí ya habíamos asistido a la iglesia. Ya asistíamos a la iglesia. Sí, porque de 18 y medio ya pues ya estábamos en la iglesia. Ya como que nuestro pensamiento ya había cambiado. Un poco. Y ya empecé a orar. Y yo me recuerdo que ya desde esa edad empezó a crecer en mí el sentimiento. No sé en qué edad te empezaste a sentir como querer un niño, pero yo desde como de por unos 18 y medio, 19, o sea, y después como mis pensamientos eran como que ya lo que el doctor me había dicho, imaginarme una vida, y decía yo, llegar a los 30 y sin un bebé, porque por lo que yo ya había escuchado. Sí. Entonces cada año que pasaba y nada. Tristeza, y me andaba una tristeza. Y todas las personas que estaban, amigos que estaban de nuestra edad ya teniendo sus babies y todo, y nosotros no todavía. Nada, una tristeza. Y nos surgía esa pregunta de, ¿será que nos vamos a quedar así? Y no vamos a tener así como descendencia. O sea, te entra aquello. Pues. Y las personas te tranquilizaban, porque te decían, oh, estás joven, lo vas a tener. Pero que cuando venían esos pensamientos de lo que habíamos escuchado, que nos habían dicho, que de algo que prácticamente imposible,
y el dinero no lo teníamos como para decir, oh, tenemos la opción del dinero, vamos. Y nos hacemos el tratamiento. Ya de 19 años pienso que es una edad donde ya los pensamientos se van como madurando. Ya la mente va un poquito cambiando. Ya no estaba hablando de 17 años, ya mi mente iba cambiando. Ya el amor que yo le demostraba a mi sobrino ya era un amor como que yo quería diferente. En mí ya iba creciendo eso. Y pues la tristeza también. Todos los días me acuerdo cuando ya mi niño se iba a dormir con su mamá y cerraba la puerta. Y ya llegaba la noche. A mí me daba tristeza porque ya me quedaba sola. Y no me imaginaba una vida así. Y lo que más yo le oraba a Dios y le decía, me recuerdo que una vez le dije que si acaso le gustaba mirarme así. ¿Acaso le gustaba mirarme así? Me sentía tan enojada conmigo. Y le dije que qué era lo tan malo que yo había hecho para que yo no pudiera tener hijos. Porque una vez lloré. Porque pues entre hermanos nos decimos cosas, ¿verdad? Todos nos decimos cosas. Y yo le digo a mi hermana que si ella recuerda una vez que me dijo que yo tuviera mis propios hijos, para no andarle diciendo cosas de su niño, porque yo trataba de cuidarlo todo el día. Sí. Y esas palabras me dolieron. Pues en la noche fue segura llorada que fui a dar. Y ya llegué yo y le dije yo a Dios que si acaso le gustaba. Le gustaba cómo estaba. Que si le gustaba mirarme así. Y así, yo cuando oro quizás soy bien así para orar. No sé, ¿verdad? Pero hablo con Dios así. Le dije que si acaso le gustaba que me dijeran esas cosas. Y pasó el tiempo, pues, y no pasó nada. Y pues ahí fue un proceso duro que tuvimos que esperar para que, no sé, ya lo demás, cuando ya llegó pasaron años y nosotros pues ya habíamos casi perdido mucho la fe de que íbamos a recibir. Llegó un año antes, el año de cuando creo que fue como en el 2015, ¿no? En el 2015, justo antes de cumplir año, creo que vos oraste al Señor y platicaste, no sé si querés agregar eso. Sí. Y luego pasar a lo demás. Sí, pero te lo dejé así como para ahí, porque yo era la que oraba. Yo era la que lloraba, oraba, pedía y todo. Y yo no sé, ¿verdad? Solo Dios y pues vos sabés si pedías por lo mismo, no sé. Pero quizás sí pedía, pero quizás no gran magnitud como vos. O sea. Ajá, el sentimiento que yo tenía de querer tenerlo ya. Sí. Entonces, decía, esperamos un ratito más. Ajá. O sea, no era pero tanto la tristeza. Ya cuando platicábamos nosotros, cuando platicábamos y vos me platicabas qué tal, si nunca llegamos a tener, ahí sí me preocupaba, porque ya me imaginaba, porque yo decía, dejémoslo para después, el otro año. Todos estamos aquí, estamos jóvenes y todo. Pues como toda la gente me decía eso. Ajá, yo casi no me clavaba mucho en pues eso. Toda la gente me decía a mí, ay no, pero si estás joven, pero mira hermana, sí, pero yo decía, voy a llegar a 30, no voy a tener ni uno porque... O sea, cuando hacíamos cuando conversábamos sobre qué tal, si pasan los años, llegamos a viejos y no logramos tener hijos. Entonces ahí sí me comenzaba a preocupar. Ya me imaginaba a nosotros dos viejitos solitos en una casa. Con Andy. Y que nadie nos pasaba. No, pues Andy estaba con su papá. No, pero yo se lo quería robar. No, pero... y se lo robé. No. Entonces, sí, ahí sí como me comenzaba a alarmar yo. Pero llegó ese momento. Recuerdo que vos me contaste que... Sí, no, yo me quedé dormida. Llorando, me recuerdo. Llorando. ¿Fue justo antes de tu cumpleaños? Fue el día de mi cumpleaños. Okay. Fue el día de mi cumpleaños, pero no lo dije yo porque quería como que ahí ya el trato era como entre... Ya Dios trató... no sé, me da así como que risa porque ya Dios como que el momento de entregar el milagro... Ok, yo lo anduve, porque yo lo anduve el milagro. Pero ¿a quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó? A mí.
te lo entregó y yo lo pedía. O sea, no dijo, bueno, pero yo lo anduve. Ajá. Entonces, yo oraba el día de mi cumpleaños, estaba oré y yo no sentí ni a qué horas me quedé ahí dormida, arrodillada, me acuerdo, llorando. Que yo quería, que le dije que un regalo de cumpleaños. Quería un regalo de cumpleaños que siquiera me permitiera tener uno, le decía yo, uno, y si ya no quería, pues no me diera más. Pero yo quería un bebé. Yo solo decía un bebé, yo no le pedía niña o niño, nomás un bebé. Y ya pues ya llegó el evento que hubo en la iglesia. Y ya lo sorprendente fue que ya contarlo, si te lo entregaron. Sí, bueno, es que estábamos en una semana de mucha actividad en la iglesia. Y en ese fue un domingo 20 parece. Fue un domingo 20 del 2015, de septiembre del 2015. Ese día teníamos a un predicador invitado, un pastor invitado. Justamente no era del mismo país, no era de la misma localidad, no nos conocía para nada. Esa persona venía de otro país. Sí. Era un extranjero. Entonces llegó a predicar. Pero este hombre, que hasta el día de hoy lo tengo en mis contactos y platicamos de vez en cuando, o sea, es un tipo usado por Dios. Incluso pues Hillary sabe quién es él, porque se lo enseñamos y le decimos, mira, él es el hermano que Dios usó para que naciera. Sí, entonces estábamos ahí en el culto. Después de la predicación comenzó él a ministrar y todos comenzamos pasamos al frente orando al Señor y estábamos siendo ministrados por el Señor. Y de repente me llama. Yo siempre tengo los ojos cerrados, pero de repente como que siento que me están hablando a mí. Y no sé si alguien fue el que me tocó para que me diera cuenta que era a mí. Y me habla. Pero lo chistoso para mí es que me imagino como que el día de mi cumpleaños era el 3 de septiembre. Ajá. Y el hermano llegó el 20 de septiembre a la iglesia. Entonces yo me imagino a Dios viéndome llorando y chille ahí de rodillas. Y Dios arriba me lo imagino mirándome, quizás riéndose de mí, como que está lo que me está diciendo, reclamándome. Y espérate el 20. Y yo en mi ignorancia ahí, sí. En la ignorancia que diciendo Dios no me escucha, Dios ya que y aquí me quedé. Y yo solo lo miraba, porque era un 3 de septiembre el día de mi cumpleaños, 20 de septiembre llegó el hermano y ya te entrega el a ver. Sí, entonces, sí, o sea, me llamó. Y luego me dijo que trajera a mi esposa. Y luego que creo que vos estabas en otro lugar. Siempre ahí en la misma administración. Pero no estábamos juntos en ese momento. Entonces y ya nos agarró la mano, parece. Y nos dijo de que ahí nos ponía el milagro. Y otra cosa que nos dijo fue que dentro de un año ustedes van a ver. A la iglesia le dijo. Ajá. Porque es que los hermanos dejaron de orar. No sé si te fijaste, que hasta dejaron de orar para estar viendo lo que estaban diciendo el hermano. Sí, todo. Entonces le dijo porque la iglesia de un año, porque la iglesia se juntó con nosotros como estaba como juntos, es que todos pidiendo orando por ese milagro. O sea, todos sabían de que nosotros teníamos ese era petición. El milagro que teníamos. Entonces inclusive varios líderes, hermanas y hermanos de la iglesia se habían unido a orar porque Dios nos concediera el milagro de tener. Y cuando él entregó eso en tus manos, automáticamente como que toda la iglesia se conectó y dijo, ay, el bebé ya se lo dio. Sí, todos los hermanos decían, este es el bebé. Ya se lo dio. Sí. Todas las hermanas me dijeron lo mismo, hermana, el bebé. Y las palabras de este hombre de Dios fueron esas. Que en nuestras manos nos entregaba el milagro. Y que dentro de un año todos se iban a dar cuenta de lo que Dios había hecho. O sea, y prácticamente casi fue así. O sea, porque al año siguiente nace nuestra bebé. Sí. O sea, lo que pasó fue que nosotros todavía estábamos en eso. Al día siguiente, nosotros, fui con vos a hacer que vos te fuiste a hacer unos chequeos para ver si realmente estabas embarazada.
Y sí. Y la gran noticia fue que... Y ahí fue lo que te digo, era un 3 de septiembre, yo orando, diciéndole a Dios que mira, que como que estoy aquí, que si te gusta que me traten mal y todo, ¿verdad? Sí. Y el 20 de septiembre llega el hermano, el 21 fuimos a hacernos el examen, un lunes, yo me recuerdo, un lunes. Sí, un lunes era. Un lunes, y fuimos y nos hicimos el examen, y ya me hicieron el examen. Ya tenía 8 semanas. 8 semanas de estar embarazada, o sea que ya cuando estaba ahí hincada llorando que me quedé dormida, ya estaba la bebé. Y como que te decía el Señor, ya está embarazada. Ajá, como que sí, ya está. Esta pobrecita, como que nosotros creemos que Dios no está poniendo atención o no está al cuidado, pero Él sabe cómo lleva las cosas. O sea, el hermano usó al hermano como para confirmar lo que ya estaba. Exacto. Ya estaba. Y pues Dios usa a las personas también, y así fue exacto, así pasó. Así que al año ya estaba mi niña ahí. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros, y pues ahorita ya tiene 7 años, va a cumplir en abril. Y ya. Sí, 7 años, y luego tuvimos a nuestro segundo milagro. Sí, el segundo milagro, y a Emanuel, y también ya tiene, ¿qué? 6, ¿verdad? 6 años. Sí, ¿cuál? Pero, 6. Soy mala para las fechas. 5, acaba de cumplir 5 en enero. Y pues en cada 2 años casi íbamos, así, ¿verdad? Casi 1 año, 2 años. En el 2019 también pues quedó embarazada. Y bueno, siento que cada niño me ha enseñado algo. Cada hijo de diferente forma. He tenido 4 embarazos desde el 2015 que Dios empezó a trabaar, sí, hasta ahorita el 2023, y todavía sigo trabajando. Sí, sigo trabajando, ahorita no he parado. Ya estás a punto no he parado de dar a luz. Creo que va a ser este fin de semana, ya cuando este episodio ya esté arriba. Ya va a estar Stephanie y Luciana. Ahorita voy a ir al doctor después de terminar, porque ya cumplí el tiempo y no quieren nacer. Sí, pero bueno. Pero, como decía, hemos aprendido de cada uno de ellos. En confiar en Dios con nuestra primera niña. Segundo bebé, también esperar que como Dios te sorprende, porque ese sí fue sorpresa. Sí. A los 11 meses, que Hilary tenía 11 meses. Ya estaba embarazada de Manuel a los 11 meses, pues son cosas que Dios hace y nos sorprendió. Tercer bebé también, yo tuve como eso de recibir de parte de Dios que mi tercer bebé iba a ser un bebé especial. En una oración me miré embarazada de 8 meses con mi estómago súper grande en una oración, y me lo toqué, y me lo tocaba así como lo tengo ahorita. Lamentablemente pues a veces las cosas no salen como las queremos, como todo es felicidad, todo. Me tocó aprender a tomar decisiones fuertes, porque no fue un aborto natural que Dios como que salió embarazada o se cayó el niño, sino que yo pasé 2 semanas en el hospital luchando con quererlo tener a él y querer seguir viva yo. Porque fue un embarazo tópico. Ya donde él se había quedado y estaba creciendo, ya estaba como que de 2 meses, casi 1 mes y medio, ¿no? No, tenía semanas todavía. Sí, semanas. 4. Ya no podía estar ahí. Un mes, no se había movido. Un mes son como 4 semanas. Y yo llevaba como unas 6 semanas. Como unas 6 semanas. Como un mes y algo llevaba. Y él ya no cabía ahí donde se había quedado, porque ella estaba creciendo. Entonces, la cosita donde él se había quedado, sí, él estaba bien, seguía creciendo. Pero si seguía creciendo me iba a reventar esa cosita donde se había quedado. Entonces los dolores que yo sentía, yo ya no podía caminar recta, porque me hacía caminar muy así del dolor. Entonces, pero yo seguí luchando y aferrándome. Me acuerdo que la pastora me llegó y me dijo
confía, hermana, pasé como, ¿qué? 2 semanas luchando de la casa con los dolores que no le decía a nadie. Y en el hospital. En el hospital pasé 1 semana, creo, ¿verdad? No, por ahí no recuerdo muy bien, pero sí, pasaste algo de tiempo ahí. Sí, pasé ahí. Y pues con sedantes, porque si me quitaban el medicamento que me pusieron, el dolor ahí estaba. Era un dolor que ahí estaba, no me dejaba. Y pues ya estaba a punto de reventarse. Y me llevaban doctores, muchachas que hablaban conmigo, que me decían, tiene que dejarlo ir, porque si no deja ir ese bebé, se va a morir usted, se va a morir el bebé. Y sus 2 niños, ¿quién los va a cuidar? Sí, es que realmente no daban prioridades. No. Realmente, pues, me recuerdo que la señora se molestó conmigo para decir, vamos a esperar para que se mueva todo. Y se molestó una enfermera, creo que era enfermera o doctor. Cuando yo le dije eso, se molestó conmigo, se enojó y me dijo cosas. Y que luego ustedes van a ser los culpables, que lo que puede pasar ya no puede aguantar más. Eso ya no se puede. Porque realmente vos no podías estar normal. No. Vos siempre tenías que estar anestesiada. Entonces era algo bastante difícil, complicado. No, y se me hizo bien feo porque ya como que mi cuerpo me lo pedía cada rato, ya me había vuelto un vicio estar así, que no podía pasar segundos sin sentir que me estaban poniendo esa cosa, así como que me estaban anestesiando para el dolor. Y sí, pues algo que no fue fácil. No fue fácil porque que te hagan firmar por la vida doy mi vida por la de mi hijo, prácticamente. Eso hice. O sea, la decisión que te ponen. Porque yo confiando en Dios por el proceso que nosotros teníamos, de que no fueron por lo bonito que Dios hizo, pues que yo pidiera a mis hijos, que no son, no es que con esto esté diciendo que los hijos que no se le piden a Dios sean menos, no, pero es bonito cuando oras por tus hijos, cuando pedís a tus hijos. Entonces, ¿cómo vas a querer dejar ir algo que le pediste a Dios con tantas ganas? Si yo misma decía, mis hijos no van a ser de maldición, mis hijos van a ser de bendición. Ya tenía 2 y siempre lo he declarado. Y entonces ya mi tercer bebé. Pero allá ahí cuando ya llegaban esas palabras como que mi tercer hijo iba a ser especial. Lo que sentí Dios me hizo sentir mi embarazo grande en una oración. Y pues fue duro. Fue duro porque incluso me enojé y yo dije, ¿por qué si yo declaraba que mis hijos no iban a ser maldición? Y tuve que firmar el papel. Y es feo cuando ya dejé, no sé si me van a entender, pero estaba chiquito, no era un bebé grande, no que como que se te muera grande un bebé o algo, pero estás entregando un hijo tuyo. Todos los bebés empiezan así. Entonces firmé. Ahí me recuerdo cuando me di la vuelta y miré así como para la pared y miré el reloj del hospital y dije, ok, pues ya después de la regañada que llegó a dar la señora, y dije, bueno, porque ya hasta enfermeras habían llorado conmigo y diciéndome, hágalo por su salud, hágalo por sus hijos. Y yo no, o sea, no quería hacerlo, pero pues lo hice. También me enseñó eso, a depender de lo que Dios dice, de cómo Dios te lleva. No fue alegría y pues entendimos que, bueno, hay muchas cosas. Bueno, por tu parte aprendimos mucho de vos puedes explicar más o menos qué es lo que aprendiste. Igual yo aprendimos muchas cosas. Aprendimos a que no todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo Dios nos va a responder conforme a lo que queramos, porque nuestro deseo era quizás que se quedara con nosotros, pero las cosas de Dios no eran así, o sea, los planes de Dios no eran así. Y bueno, hoy Dios nos concede ya los 2 años. Ajá. 2 años después. Sí, ya el cuarto, porque nosotros, de hecho, solo porque no haya nacido, no es que no lo contamos, o sea, para nosotros está en nuestra mente de que sí, hubo un tercero. Y esta bebé sería la cuarta. O sea que Dios es tremendo. O sea, por eso es que decimos nosotros en cuanto a los milagros. Yo sí creo en los milagros y creo que Dios sigue haciendo obras, sigue sanando, sigue obrando. Nuestro consejo, bueno, mi consejo es de que mientras hay vida hay esperanza. O sea, si todavía tú no has recibido la sanidad, sigue orando.
sigue pidiendo, que tarde o temprano pueda que Dios se apiade de nosotros y conceda ese favor, conceda el milagro. O sea, pero si dado un determinado momento Dios no lo hace, pues sabemos, Dios es soberano. Y no por eso debemos dejar de seguirlo. Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué Dios nos dijo no, o Dios no respondió nuestra oración, nuestra petición. Pero Dios sabe por qué. Y en el futuro quizás lo vamos a entender. O quizás nunca en esta tierra vamos a lograr entender por qué pasaron las cosas. Pero a lo mejor en la eternidad, o sea, ahí vamos a comprender realmente por qué Dios permitió cosas. Así que mientras tanto, o sea, no todo lo vamos a, en la tierra no todo lo vamos a tener. O sea, no, Dios no siempre va a responder a todas nuestras peticiones. Pero eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado. No, hay unas que nos dan alegría, hay unas que nos ponen a pensar, otras nos enseñan cosas, de todo. Sí. Así que, bueno, ha sido una muy buena plática. La verdad que dijimos que íbamos a platicar nada más 30 minutos lo máximo y ya llevamos 1 hora 15 minutos. Así que vamos a cortar porque ya va a ser horario de traer los niños y de tu cita. Así que gracias, hermanos, espero que se hayan disfrutado este episodio y bueno, a ver si se nos concede poder grabar otro episodio. ¿Qué te parece? No me veo tan gorda. No. Así que, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ya me duele la columna. Ok, bueno, pues. ¿Algo que quieras agregar? ¿No? ¿Va a haber otro o no? No sé. ¿Ya? Tienen que pasar años. Tienen que pasar años para que haga a beber otro. No, pero sí, pues decirle de que es una bendición que Dios nos da el poder disfrutar de sus milagros. Sí. Es una bendición y hay que aprender a verlos, porque también hay que ver los milagros que Dios hace. A veces los dejamos pasar de lejos y creemos que todo en la vida pasa porque sí, pero no es así. Es porque hay un Dios de milagros, dándonos sorpresas siempre y enseñándonos que a veces nos dice que no para enseñarnos a que nos comportemos, a que sepamos qué hacer cuando estemos en dificultades. Sí. Bueno, así que bueno, eso es todo. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en una próxima. Ya.